Seguimos en esta segunda parte. Vamos a continuar con la revisión de los argumentos en este diálogo que se tuvo por parte de estos dos argumentadores antitrinitarios. Así que vamos a la escena enseguida y la vamos a comentar puntualmente. Pongamos atención. Y sus creencias en particular, y en este caso vamos a ver el tema de si Jesús es creado o engendrado. Si esta es una pregunta que hicieron a la iglesia adventista. Voy a compartir un poquito la pantalla con las diapositivas, Alex. Este es un artículo que me compartió el hermano Alex, que bueno, lo verificamos y ustedes lo pueden verificar también en internet, ¿sí? Es la Review and Herald, la revista adventista. Lo voy a poner un poquito más grande para que ustedes lo vean. Es la revista adventista de abril 17 de 1883, volumen 60, número 16, ¿sí? Esta revista adventista contiene una sección con preguntas y respuestas, preguntas de los lectores, y una de las preguntas que le hacen a la revista como ente oficial, digamos, de la Iglesia Adventista, es ¿cómo se puede probar la creencia de que Jesús es creado? ¿Sí? Esto está en la página 10 de esta revista. Acá está la versión en inglés para que ustedes lo vean. En la diapositiva anterior les puse el link, el enlace. Lo voy a dejar también el enlace en la descripción del video. Y acá tienen la pregunta número 96, ¿sí? Que tiene como título Cristo no es creado, ¿sí? Cristo no es un ser creado. Y acá está la pregunta y la respuesta que se hace. Así que vamos a compartir un poquito esta pregunta y vamos a ir comentando un poco. Alex, queremos escuchar ahí tu opinión, que bueno, fuiste vos el que trajo la cita para compartir y te agradezco por eso porque mucha gente realmente le puede ser de bendición. La pregunta que se hace es, ¿podría, por favor, favorecerme con esas escrituras que dicen claramente que Cristo es un ser creado? O sea, a la iglesia adventista le preguntan cómo probar con la Biblia que Cristo es un ser creado. Y la respuesta es la siguiente. ¿Se equivoca usted al suponer que los adventistas enseñan que Cristo fue creado? Por el contrario, creen que fue engendrado por el Padre y que puede ser llamado Dios y adorado como tal. Tu impresión primeramente, Alex, después voy a hacer unos comentarios también yo sobre esta primera parte. Bien, así que tenemos esta respuesta que fue hecha por W. H. Littlejohn, un adventista de aquel tiempo, y vamos a ver por el contexto que enseguida se va a presentar también, que al decir que el Señor Jesucristo no es un ser creado, se está refiriendo a que Cristo fue quien hizo la creación. Sin embargo, también vemos que hace alusión a que Cristo fue engendrado por el Padre. Entonces, coloca el orden de ideas. Primero, que Cristo fue engendrado por el Padre y posteriormente se llevó a cabo la creación. Y lo va a decir enseguida, porque lo que sigue en la respuesta es que va a decir que también los adventistas creen que los mundos y todo lo que existe fueron creados por Cristo en conjunto con el Padre. Esto es lo que hay de contexto en esta respuesta de lo que estamos viendo aquí ahorita. Esta es la primera parte. Hay un poco más. No es muy larga la respuesta, pero esta es la primera parte de lo que se respondió por parte de Littlejohn. Así que vemos que se tiene que ver esta preocupación de quienes creen que Cristo fue engendrado por el Padre, de que se entienda que primero ocurrió el engendramiento por el Padre del Señor Jesucristo en esa óptica ontológica y que posteriormente el Señor Jesucristo llevó a cabo la creación. Y a esto se refiere al decir que se equivoca quien hizo la pregunta de que Cristo sea un ser creado. Dice, se equivoca usted al suponer que los adventistas enseñan que Cristo fue creado. Miren lo que está puntualizando ahora. Por el contrario, creen que fue engendrado por el Padre. Esto
está llevándonos entonces a la primer línea de existencia con relación al Señor Jesucristo. Antes de lo creado, el Señor Jesucristo fue engendrado por el Padre, por lo que, como va a decir enseguida, en la respuesta, creó en conjunto con el Padre, es decir, el Señor Jesucristo creó lo demás. Y te invito a que veas el tema anterior para que notes esta dinámica que estoy comentando. Entonces, vamos a seguir escuchando lo que se está diciendo aquí por parte de los argumentadores antitrinitarios y podamos a la vez percibir que sin duda alguna, como hemos establecido a lo largo de la serie, a la luz de los escritos bíblicos y también de Elena de White que se han citado, que al decir que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Padre, en realidad también se debe reconocer, porque se ha reconocido así, que no existía y que cuando fue engendrado por el Padre, entonces comenzó su existencia como ser personal. Por lo tanto, es una criatura, es una creación. Fue creado por el Padre a través del misterioso eh, proceso del engendramiento por el Padre, que arguyen los antitrinitarios que tenemos aquí, al igual que los testigos de Jehová, como ya certificamos en el tema anterior a este. Así que sigamos escuchando. De la respuesta. Bueno, mi impresión es, en primer lugar, la pregunta, ¿no? Que me parece un poco, ¿no? Gracioso que constantemente, ya en aquella época y en esta época también, constantemente los que creemos el mensaje del único Dios y su Hijo, tengamos Ese mensaje del único Dios y su Hijo postula que solamente es Dios, Dios el Padre, solamente, y dejan, como ya hemos visto, en una forma devaluada al Señor Jesucristo con relación a su divinidad. Lo van devaluando y ya lo comprobamos. Te invito a que veas los primeros tres temas de esta serie, del video A al C, para que lo puedas comprobar. Y en lo que estamos viendo también aquí en este tema y en el tema anterior a este, para que puedas complementar lo que aquí estamos respondiendo a estos argumentos antitrinitarios. que estar aclarando, ¿no? Que Cristo no es un ser creado, sino que es el Hijo engendrado del Padre. En ese hecho que se argumenta es que Cristo es un ser creado, precisamente porque es, según esa óptica, engendrado. No existía, solamente en la existencia estaba Dios el Padre y posteriormente vino a existir el engendro en ese misterioso proceso, sí, de creación, de generación, de dar existencia a un engendro, a un ser, según esa óptica. Así que sí, es un ser creado, y ya lo vimos en el tema anterior, que engendrado es igual a creado, es igual a nacido en el cielo, es igual a salido del ser de Dios, del interior del ser de Dios. Es exactamente lo mismo. Entonces, esta confusión va a seguir hasta el final. Y bueno, en cuanto a la respuesta, el hermano responde correctamente que Cristo es el Hijo engendrado del Padre y puede ser llamado Dios y adorado como tal. Claro que sí, así que el Señor Jesucristo aquí está siendo presentado dentro de lo que es la pluralidad única de la deidad bíblica, que Little John y los antitrinitarios que tenemos aquí en pantalla no lo acepten, lo rechacen, hagan evasivas, hagan argumentos como los que hemos escuchado a través de la serie y en otros trabajos que hemos presentado, pues vemos que ese ya es un problema que realmente es de confusión de los antitrinitarios.
la confusión está con ellos, de viva voz de ellos, de su propia argumentación. Así que aquí Little John debió reconocer, así como lo hizo, que el Señor Jesucristo puede ser llamado Dios y se le puede adorar como tal, o sea, como Dios, porque lo es, como ya hemos comprobado a través de esta serie. Entonces, yo lo entiendo que como Cristo procede de Dios y es divino como el Padre, merece adoración igual que Dios y no hay ningún problema en... Ahí está otra frase que ponen en sentido ontológico, procede de Dios, cuando en realidad tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo a este mundo, esa procedencia, no que salió del ser de Dios. Han tenido que hacer manipulaciones textuales. En el siguiente tema vamos a abordar cómo un consejero, un experto entre comillas de Juan 1, versículo 1, que también fue entrevistado en alguna ocasión hace ya algún tiempo, manipuló el significado de Juan 1, versículo 1 y el versículo 2 y otros textos que citó en ese tema. Entonces tienen que pasar por una serie de textos bíblicos, es decir, tienen que confeccionar una argumentación en torno a ellos para hacerles decir lo que no dicen y establecer este tipo de creencia que están manteniendo en boga los antitrinitarios, es decir, que se mantienen siempre intentando hacerle decir a los escritos de la inspiración lo que no dicen y también seleccionar, como en este caso, artículos de la historia denominacional que ellos presentan como aparentando que están a favor de lo que ellos creen y que es la óptica bíblica por ser una publicación adventista. La Review and Herald, sin embargo, vemos que no es una publicación infalible y ya hemos visto los detalles. Ve el tema anterior, te invito a que lo analices y entonces vas a entender mejor a lo que me refiero ahorita, de que no es infalible lo que han escrito, como por ejemplo en este caso Little John, quien hizo esta respuesta, W. H. Little John. Así que vamos a seguir en la escucha de lo que se está diciendo aquí, pero entendiendo el punto de que el Señor Jesucristo puede ser llamado Dios porque lo es y puede ser adorado como tal, o sea, como Dios porque es Dios en la unidad plural, en la unidad plural divina bíblica. Conocerle como Dios, entendiendo por Dios que es divino. No hay una cita de la hermana White, en otro vídeo podemos comentarla, que ella dice que Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud, pero no en personalidad. Entonces ahí la hermana White dice que Cristo es igual de divino que el Padre, pero que la persona del Padre como Dios no es el Hijo. Entonces, Claro, Dios el Padre y el Señor Jesucristo son seres personales, cada quien con su individualidad. Eso lo deja claro Elena de White. en cuanto a la personalidad, en cuanto al ser personal de Dios, el único Dios verdadero es solamente el Padre. Pero yo he visto... Ya revisamos que también el Señor Jesucristo está dentro de la categoría del único verdadero Dios. Ya lo revisamos, si puedes, el tema C de esta serie. Y el Señor Jesucristo proyectó al Espíritu Santo como otro igual a Él en esta cualidad de calidad divina. En el máximo sentido, también es Dios en el máximo sentido, el Espíritu Santo conoce la mente del Altísimo en ese grado de algidez, de superioridad soberana, divina, también del Espíritu Santo. En Juan 14, 16, el otro consolador que rechazan
los argumentadores antitrinitarios. Visto que tanto pioneros como el hermano White utilizan la palabra Dios, por un lado haciendo referencia al único Dios verdadero y por otro lado utilizándola como sinónimo de divino. Entonces, yo creo que esto puede causar un poco de confusión, pero es así. Cristo puede ser llamado Dios porque tiene la naturaleza divina de su Padre. Aquí se asume que es una herencia a la naturaleza divina del Señor Jesucristo porque se sigue, por parte de quienes estamos escuchando, se sigue la interpretación de que fue engendrado ontológicamente por el Padre. No existía, fue engendrado por el Padre, salió del interior del ser de Dios, por lo tanto tiene la naturaleza divina. Es a lo que se está refiriendo. Sin embargo, el Señor Jesucristo siempre ha existido como ser personal, lado a lado con Dios el Padre y con el Espíritu Santo también. Han existido. Esta es una de las diferencias que los adventistas del séptimo día tenemos con otros organismos o con otras denominaciones religiosas que emplean el término ah, coeternos, refiriéndose al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Para nosotros funciona de esta manera en significado el término coeternos, que siempre han existido y es conforme a la palabra de Dios como lo vemos, y no de acuerdo a la filosofía antigua catequética conciliar que estableció el dogma del engendrado y dice no creado. Y cuando dice no creado, hay que entender también que es la referencia a que precisamente no se está diciendo que Cristo no haya creado, sino que se está estableciendo que Cristo, después de que fue engendrado, después de su engendramiento por el Padre, según esa óptica, creó. Y como dice enseguida aquí la respuesta, en conjunto con Dios, como vamos a ver enseguida. Así que de esto está tratando todo este tema de lo que estamos revisando. Y espero que te vaya quedando al paso que vamos avanzando claro el punto. Y si no, se seguirá tratando acerca de lo mismo en lo que sigue, porque es el tema principal de este diálogo que estamos escuchando. Fíjate qué interesante que el que responde en el artículo, a nombre, ¿no?, de la Iglesia Adventista, dice, se equivoca usted al suponer que los adventistas enseñan que Cristo fue creado. Y dice, por el contrario. O sea, ¿por qué dice por el contrario? Porque, como vos decías al principio, hay una diferencia abismal entre la creencia de un Jesús creado o un Jesús engendrado. Es tal la diferencia que usa esta expresión, por el contrario, o sea, todo lo contrario, no fue... Claro, es de acuerdo a esas ópticas que se están comparando, es Cristo primero fue engendrado por el Padre, es decir, traído a la existencia, creado, sí, como ya lo comprobamos en el tema anterior, principalmente, y después de su engendramiento o creación, entonces Cristo procedió a llevar a cabo la obra de creación. Ese es el orden. Así que sí hay una diferencia. Este, ya que vimos que Cristo, según lo que estudiamos el tema anterior, fue creado directamente por el Padre. Sin embargo, todo lo demás, según esa óptica, fue creado por Cristo. Así que sí hay diferencia en ese sentido, pero en donde no hay diferencia es en la presentación de que Cristo no existía, fue engendrado, por lo tanto, fue creado, porque fue nacido de Dios o salido del ser de Dios. Por lo tanto, fue creado o engendrado, que es lo mismo. fue creado, sino que fue engendrado. Y otra cosa que yo lo marqué ahí, dice, puede ser llamado Dios y adorado como tal. Cada vez que yo hablo de que hay un solo Dios, y que ese solo Dios es el Padre,
me caen encima, ¿no? Y me tiran con todo. No, al contrario, quien está cayendo encima y está tirando con todo es quien está argumentando eso. En realidad es quien se ha estado manteniendo desde hace varios años dentro de este abordaje a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que según su propio testimonio desde el 2004 ya tenía nociones que presenta actualmente de material que recibió y que se documentó y que le vino bien, lo aceptó. Y desde el 2005-2006, pues ya se retira de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, esto es lo que hay en realidad. Es quien ha estado en contra de la Iglesia Adventista, pululando este tipo de execraciones doctrinales que aprendió. Y bueno, ¿no? Que estás negando la divinidad de Cristo, que no crees Ya vimos de qué manera la niega, devaluándola muy sutilmente. Ve el tema C, te invito a que lo veas, de esta serie. que Cristo sea divino, que Cristo sea Dios, que Cristo ahí sea que adorarlo. Ya vimos en ese tema C donde dices, ah, bueno, dice él, sí, en realidad, pues también se le dice Dios a los ángeles y se le dice Dios, dioses a los seres humanos. Entonces, no se mantiene realmente al Señor Jesucristo en el sentido más elevado, aunque se lo dice, se cita la frase, pero no se la cree, porque se mantiene solamente a Dios el Padre como siendo el único Dios verdadero. Y porque Cristo fue un representante de Dios, por eso se le puede decir Dios. Y se le puede adorar porque Dios dice que se le adore. No se hace el reconocimiento que sí hacemos los adventistas del séptimo día de la plenitud de la deidad del Señor Jesucristo en el sentido máximo, que es el de la adoración precisamente, y no lo captan los argumentadores antitrinitarios, ni Little John lo captó en este esquema que manejó aquí dentro del tema del engendramiento por el Padre que presentó en su respuesta. Realmente hay unidad plural divina bíblica. La adoración solamente es a quien es Dios en el sentido más elevado. No es una subadoración o una adoración a un Dios menor. No es así. Así que vemos que esta parte, esta dimensión del Señor Jesucristo está fuera de la óptica antitrinitaria y también de la respuesta de quien respondió aquí en la Review and Herald en 1883 de Little John. Así que seguimos escuchando. Y la verdad es que no. La verdad es que estamos usando el lenguaje bíblico. Sí, lo están usando para malversarlo, como ya hemos comprobado varias veces y seguiremos comprobando mientras dure esta serie y en diferentes oportunidades que se dan o que se lleguen a dar. Así que vamos a seguir adelante, pero vemos que sí, usan este lenguaje bíblico, pero lo malversan. Ese es el punto. O sea, cualquier persona que se enoje conmigo porque yo diga que el único No hay necesidad del enojo, más bien al contrario, lo que hay es una respuesta puntual a las tergiversaciones que se manejan en estos argumentos que estamos escuchando y que es en diferentes oportunidades que se ha hecho esto, de diferentes maneras, en diferentes ocasiones. Así que es lo que se está haciendo, que se intente ver un enojo, bueno, eso ya es una interpretación personal, pero lo que realmente tiene activo a este servidor en este caso es la argumentación que se está presentando, que no es sostenida en realidad por la palabra de Dios ni por los escritos de Elena de White. Dios es el Padre, debería enojarse con Pablo, que No, no hay razón de enojarse con Pablo, porque Pablo reconoció, aceptó, enseñó la unidad plural divina. No hay razón de caer en esta falacia argumentativa. Véanse, se está pretendiendo ser igual que Pablo y no es así. Pablo no hizo una devaluación del Señor Jesucristo, al contrario, es
quien presenta, uno de los agiógrafos que más presenta al Señor Jesucristo en el máximo sentido de su deidad y autoridad, y también al Espíritu Santo en el señorío, unidad, en el señorío plural de la unidad que presenta la Biblia, en el señorío también del trío celestial. Dice que el único Dios es el Padre. Debería enojarse con Jesús, que dice que el único Dios es el Padre. No hay que enojarse con Jesús, porque el reconocimiento que hace el Señor Jesucristo de Dios el Padre como el único Dios verdadero es un reconocimiento, y a su vez Dios el Padre hace el reconocimiento de Cristo como Dios en el sentido más elevado que se manifiesta por la adoración que aún solicitó a los ángeles, porque había dejado eso el Señor Jesucristo. De hecho, recuerdo que se ha argumentado por parte de quien acabamos de escuchar ahorita aquí, que cuando Dios dijo, adórenle todos los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios a Cristo, es porque dice, ellos veían a un ser humano. Y pues, ¿cómo lo iban a adorar? Así que Dios dijo, adórenle porque sigue siendo mi hijo. Es decir, crearon esta argumentación precisamente dejando fuera la realidad de que los ángeles han estado contemplando todo el suceso de lo que ha acontecido en el conflicto cósmico entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y no ignoraban los seres celestiales, los ángeles de Dios, no ignoraban la realidad teándrica del Señor Jesucristo eh, como ser divino. No lo ignoraban, sino más bien cuando Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios, es porque Cristo, cuando ya asciende victorioso después de haber venido a este planeta a vivir como ser humano, pero siendo divino y humano siempre, por siempre, que eso no escapó a la noción de los seres celestiales. Nunca se les dijo, yo voy a dejar de ser Dios, de ser divino, dejaré esta naturaleza divina, no, jamás. Es un invento lo que hicieron estos argumentadores antitrinitarios. En la siguiente presentación vamos a escuchar de, de esta falacia que les estoy comentando. Eh, si es que acabo a tiempo esta presentación, si no será en de la que siga, si hay continuación de esta, ya lo veremos en cuanto al tiempo, será en la que siga a esta conversación que estamos estudiando. Así que bueno, resumo el último punto, y es que cuando Dios el Padre le dice a los ángeles que adoren al Señor Jesucristo, una vez que llega al cielo, vamos a ver allí que en realidad lo hace porque Cristo había dejado de recibir la adoración angélica, dejó el cetro, el trono, la corona, la realeza, la adoración de los seres celestiales, y cuando asciende entonces, eh, se le regresa esta adoración y se le devuelve lo que había dejado, se le entrega el cetro, el trono, la realeza. Claro, ahora, dentro del contexto de la encarnación también, definitivamente, pero no es que ignoraban los ángeles esta naturaleza divino-humana de Cristo, y se lo adora no porque sea ser humano, sino porque es Dios, en el sentido más elevado. Esa es la adoración bíblica, precisamente. Así que, bien, cierro este comentario para continuar. Incluso con Elena G. de White, ¿no? Hay una cita que yo estuve posteando la semana pasada. No, tampoco hay razón de enojarse con Elena de White. Al contrario, Elena de White nunca se manifestó en contra de una devaluación de la divinidad del Señor Jesucristo, de su autoridad, jamás. Jamás hizo algo de lo que vemos que sí hacen los antitrinitarios con sus pretensiones clásicas.
y tergiversan los escritos de Elena de White. No, no hay que enojarse ni con Pablo, ni con el Señor Jesucristo, ni con Elena de White, ni con ningún agiógrafo, con ningún escritor bíblico, absolutamente para nada. Afuera con esa falacia que está presentando el argumentador antitrinitario. Donde ella dice, el Dios nuestro Padre, nuestro amado Padre, es el Dios del universo, ¿no? Y Jesús es su Hijo unigénito, el único igual al Padre. Y aquí están mis libros. Es un reconocimiento en la inspiración que hace el Espíritu Santo. Todo reconocimiento que vemos en la palabra de Dios y en los escritos de Elena de White, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, es porque lo inspira, es por la influencia del Espíritu Santo. Prácticamente es lo que la palabra de Dios nos enseña y que dejan fuera, este punto siempre lo dejan fuera los antitrinitarios. Todo el reconocimiento que se hace es por parte de la influencia que hace nuestra mente, nuestro corazón, el Espíritu Santo. Ese reconocimiento a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Precisamente proviene de la influencia del Espíritu Santo. Primera a los Corintios, capítulo 12. Vamos a notar en el versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Por tanto, dijo el apóstol Pablo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, una mención del Espíritu Santo, y aquí mismo lo interpreta o lo hace saber el apóstol Pablo, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que vemos que este reconocimiento que se cita de Elena de White, de una partecita que se selecciona pretendiendo que solamente se habla de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, pero no del Espíritu Santo, es una falacia de selectividad, pero que se cae esa falacia cuando uno presenta de lo demás que escribió Elena de White. Elena de White para nada dejó fuera de sus escritos la mención del Espíritu Santo y reconoce que es Dios y que conoce la mente del Altísimo. Así que es de lo que dejan fuera los argumentadores antitrinitarios, pero aquí estamos precisamente para traer lo que dejan fuera y complementar la óptica, porque descomponen al presentar parte de verdad para sostener aparentemente, para darle sentido a sus argumentaciones que aprendieron de otros y que los están llevando al error y a la confusión realmente a ellos. En los cuales está presentada esta verdad. O sea, en palabras más, palabras menos. Elena dice, nuestro Padre Celestial es el Dios del universo, ¿no? Y Jesús es el único igual al Padre. Ahora, nos caen encima por estas expresiones y sabemos... No es que le caemos encima, es que Él está encima de la iglesia adventista del séptimo día, está abordándola, dentro de ese juicio que ha hecho también equivocadamente de que estamos en apostasía por creer en la Trinidad bíblica, no en la Trinidad catequética, de donde viene precisamente ese dogma del engendrado no creado, está en el contexto del dogma trinitario catequético conciliar, como ya hemos demostrado. Y vendrá un tema donde he de presentar específicamente los numerales catequéticos al respecto. Y ve el tema, dos temas anteriores a este, con relación al sello y la marca que otro antitrinitario presentó en una exposición, y que te vas a dar cuenta que en realidad están creyendo en ese dogma trinitario del engendrado, entre comillas, no creado. ¿Sí? Son filosofías astutas, antiguas, que siguen manteniendo en la actualidad los argumentadores antitrinitarios que pretenden estar fuera de los dogmas conciliares antiguos, pero están dentro. Y este es uno de los temas que los mantiene dentro en las mismas nociones que se presentaron conciliarmente. Y presentan sus propias aparentes variantes, por supuesto.
pero que estamos viendo que en esto están dentro de la misma clasificación dogmática de que enseñaron algunos pioneros también. Pero eso no quiere decir que no deba revisarse a la luz de la palabra de Dios, por ejemplo, lo que estamos estudiando aquí, que se presentó en esta revista por parte de Little John. Así que sigamos adelante. Que el que escribió esto, y en su momento la Iglesia Adventista no era trinitaria, no eran trinitarios, y sin No aceptaban el enfoque modalista que estaba en boga o que se mantenía en su tiempo de los pioneros, en ese tiempo de un ser con tres caras o tres cabezas. Eso tampoco nosotros lo aceptamos, siempre lo vamos a estar manteniendo, puntualizando, siempre. Y yo digo, qué bueno que no aceptaron esa noción trinitaria, los pioneros. Celebro eso y también qué bueno que Elena de White no aceptó eso, este, proviniendo de una eh, denominación cristiana trinitaria que tenía esa postura, que fue rechazada por algunos de los pioneros. Qué bueno que rechazaron esa postura trinitaria, que no es la que creemos nosotros, los adventistas actualmente, porque a través del estudio de la palabra de Dios hemos visto que hay un enfoque bíblico de tres personas divinas que son una unidad, la unidad única plural bíblica que hemos manifestado a lo largo y ancho de esta serie y otros trabajos. embargo no tenían problema en llamar a Jesús Dios. Claro, no hay problema de llamar al Señor Jesucristo Dios. ¿Por qué? Porque lo es, de acuerdo a la Biblia. Y no hay problema en adorarlo. ¿Por qué? Porque es plenamente divino, plenamente Dios en el sentido más elevado. Y solamente a Dios debemos adorar y solo a Él servir. Así que la Biblia nos presenta la unidad plural de la divinidad. Es una unidad plural divina única que es rechazada por la noción antitrinitaria. Más dice, se puede ser llamado Dios y puede ser adorado como tal. Y yo creo que es gran parte de la confusión que hay entre los adventistas es justamente porque Cristo es llamado Dios constantemente por Elena G. de White en sus libros, pero no porque Elena G. White crea que es un Dios compuesto de la Trinidad. Ahí está el detalle. Entran aquí a elucubrar las frases, que no sea un Dios compuesto de la Trinidad. Es decir, Elena de White no se refirió a la óptica catequética conciliar, a esa óptica trinitaria como siendo bíblica. No lo presentó así. Ella presentó conforme a la palabra de Dios al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, tal cual como está en la palabra de Dios. No hay contradicción. Y aquí cuando dice compuesto se está haciendo alusión precisamente a lo que se tenía en el concepto del tiempo de los pioneros acerca de la Trinidad, como se ven en algunas publicaciones. Ya he presentado algo al respecto. A qué enfoque trinitario se referían en su rechazo los pioneros adventistas que no eran trinitarios, con justa razón, a la luz de la Biblia. Entonces, era un ser con tres caras o tres cabezas y a la luz de, bueno, en realidad a la oscuridad de las publicaciones antitrinitarias, de lo que profesan estos argumentadores antitrinitarios que estamos escuchando en este diálogo, realmente es lo que se presenta en sus publicaciones, en sus páginas web, en sus libritos, en sus folletos, en esquemas que ponen en sus temas, en sus videos. Te vas a dar cuenta que se están refiriendo a un ser con tres caras o tres cabezas. Y es lo que rechazaron los pioneros, ese enfoque, y nosotros también rechazamos ese enfoque trinitario. No creemos en esa óptica viciada acerca de la Trinidad. Y que Jesús es una de las personas de la Trinidad. Ella no cree eso. Ella cree que Claro que lo es, de la unidad plural divina bíblica, lo es. En esta forma que la palabra de Dios nos enseña a lo largo y ancho del canon y también de los escritos de Elena de White, que es lo que están rechazando
los argumentadores antitrinitarios. Que es Dios como el Padre, porque obviamente es de la naturaleza del Padre, ¿sí? Lo va a aclarar un poquito más la cita. Vamos a ver que realmente Elena de White no postuló una herencia de naturaleza que el Señor haya tenido, producto del supuesto engendramiento literal del Hijo literal. No es lo que presentó Elena de White. Y ya hemos desmitificado algunos de los párrafos que utilizan los argumentadores antitrinitarios que estamos escuchando. Ya lo hemos visto. Te invito a que veas cada uno de los temas de la serie para que puedas percibirte de estos detalles. Pero realmente es muy claro y es tal cual como estamos enseñando nosotros lo que la iglesia. No, no es tal cual. De lo que dicen no es la verdad. Lo que están enseñando los antitrinitarios, lo estamos comprobando una y otra vez. Adventista enseñaba en sus comienzos, ¿no? Algunos de la iglesia adventista enseñaban en los comienzos precisamente el dogma del engendrado por el Padre. Algunos lo enseñaban, pero no todos. Y Elena de White, como una representante notable del movimiento adventista pionero, no creía esto. Ella, cuando empleó el término engendrado, lo usó debidamente en el contexto que debía, en cada situación, en cada contexto en sus escritos, y ya lo hemos comentado al respecto, pero ella no se postuló a favor de esta creencia dogmática que también vemos, inclusive los testigos de Jehová que se citaron al principio de esta conversación que estamos viendo, también creen exactamente así, así como los antitrinitarios que tenemos aquí en pantalla. Así que ella no se postuló acerca de este dogma a favor. No lo favoreció como pretenden los argumentadores que estamos escuchando. Respecto a Dios. Sigue la respuesta y dice lo siguiente. Ellos creen también, o sea, los adventistas creen que los mundos y todo lo que es fue creado por Cristo en conjunción con el Padre. O sea, Bien, notaron entonces el orden de ideas de Little John en su respuesta, que primero había que dejar en claro que Cristo fue engendrado por el Padre y posteriormente vino la creación por Cristo en conjunción con el Padre, así como les estaba comentando. Sin embargo, pues no superó la realidad de que al mantener al Señor Jesucristo ideológicamente como que fue engendrado por el Padre, que ontológicamente tuvo un comienzo, realmente fue una criatura, un ser creado, y que después eh, se crearon los mundos y todo lo que es eh, por Cristo en conjunción con el Padre. Ese es el orden de ideas y no pudo ir más allá Little John, así como tampoco pudieron ir más allá a la realidad bíblica más concreta eh, algunos de los pioneros. Pero afortunadamente sí Elena de White se mantuvo dentro de esta óptica bíblica, a diferencia de los pioneros antitrinitarios. juntamente el Padre con el Hijo. Creen, sin embargo, que en algún lugar de las edades eternas del pasado. Atención a esto. Creen, sin embargo, que en algún lugar de las edades eternas, y ese creen, por supuesto, es con relación a los adventistas no trinitarios, ¿sí? Y vamos a ver que en este esquema es que se está presentando precisamente el tema de que Cristo no existía como ser personal, pero llegó a existir. Póngase atención a este punto. Y Elena de White no se hizo partícipe de esto, no está en esta, ah, en lo que se asegura que los adventistas creen. Aquí no está implicada Elena de White. Lo sabemos por la luz de sus escritos. En contexto cada párrafo utilizado por los antitrinitarios pretendiendo que les favorece a su óptica. Así que los adventistas, ya estoy haciendo la diferenciación, creen, sin embargo, que en algún lugar de las edades eternas del pasado,
hubo un punto en el que Cristo llegó a existir. Por lo tanto, como no existía, llegó a existir, es decir, fue creado a través de ese proceso misterioso del engendramiento, literal, del Hijo del Padre, literal, tan sonado durante siglos y siglos, pero que está fuera de la realidad bíblica. Pasado, hubo un punto en el que Cristo llegó a existir. Piensan que es necesario que Dios haya precedido a Cristo en su ser para que Cristo pudiera haber sido engendrado por él y sostener con él la relación de hijo. Ahí está, entonces, dentro de este orden de ideas se tuvo la óptica y se tiene la óptica por parte de los antitrinitarios que estamos escuchando que la relación padre-hijo es de grado ontológico divinamente hablando y se les escapó la realidad de que el plan de salvación ya había sido trazado y que por lo tanto la relación previa a la encarnación ya era de padre y de hijo y de intercesor. El Señor Jesucristo también era el Cordero de Dios antes de venir en la encarnación a efectuar lo que ya se había trazado en el plan de salvación. Se les escapa este tema enormemente y lo traducen diciendo, entonces se está hablando de roles, de papeles. Vamos a ver también en la siguiente presentación que tengamos de otro diálogo que se tuvo, donde uno de estos argumentadores habla de Cristo teniendo un papel. Es decir, es algo natural que se presente la importancia de un cargo, la importancia de una responsabilidad, al decir es un papel, pero acá lo inferiorizan diciendo, son roles. O sea, como diciendo, pues realmente no es nada cierto, es un libreto, es un mero rol. No, estamos hablando de un papel o un rol de grado supremo, porque son intereses eternos, no a como lo demeritan, lo devalúan en sus acostumbradas argumentaciones los antitrinitarios. No es así como ellos lo presentan. Tiene su grado absoluto de importancia lo que se hace dentro de la planificación que ha seguido el Señor Jesucristo en las diferentes fases del plan de salvación. Pero ya se había trazado eso y se debía ir por parte de las inteligencias celestiales, se debía de ir entendiendo cada vez más y más y más. Y resulta que en este libro de texto, que es nuestro pequeño mundo, es que han entendido mucho más de lo que al principio realmente no entendían. Desde la apostasía de Lucifer para acá han ido aprendiendo varias cosas, como ya he comentado anteriormente en esta serie. Así que vemos que realmente se tiene una óptica fallida por parte de estos argumentadores que escuchamos, que tenemos aquí en pantalla, ante la realidad del Señor Jesucristo. Y también Little John tenía esta falta de apreciación de la relación padre-hijo. Lo vio en un grado ontológico que Cristo por el engendramiento en el interior del ser de Dios, pues llegó a existir. Y es por eso que pues se pudo sostener con él, tanto Dios y Cristo, pues se pudo sostener la relación con Cristo de hijo. Lamentablemente se quedó hasta allí en su comprensión Little John y no lo vamos a criticar para nada. Lo que sí estamos haciendo es yendo directo a los argumentos antitrinitarios. Eso sí, porque malversan la real situación de que los pioneros que no crecieron en el conocimiento acerca del Señor Jesucristo, que creían que era engendrado, este, que no existía en la siempre existencia, que nada más estaba Dios, el Padre existiendo, no alcanzaron a superar eso y no los criticamos para nada, pero si observamos cómo intentan apropiarse de estas declaraciones los antitrinitarios y pues hay que traer a colación la realidad de lo que se estaba diciendo, de que no alcanzaron mayor grado de conocimiento, en este caso Little John y otros,
pero que en realidad no hay razón de pensar que porque haya sido una publicación adventista de aquel tiempo, de 1883 en este caso, deba verse como un artículo que debe considerarse en grado infalible. No, hay que revisar. Siempre hay que revisar a ver qué se ha creído, porque en base a las revisiones que inclusive en el tiempo de los pioneros adventistas se llevaron a cabo revisiones de diferentes temas. En algunos, en los capitales, en cuanto a una unificación que tenía que ver con la segunda venida de Cristo, el santuario, el mensaje de los tres ángeles, el espíritu de profecía, la ley de Dios, el sábado, la no inmortalidad del alma, entre otros temas, se pudo llegar a este consenso. Ahora, dentro de la dinámica de aprendizaje, se debía seguir avanzando y se sigue manteniendo el estudio del tema de la deidad o Trinidad o trío celestial, porque estamos refiriéndonos al conocimiento revelado eh, en la palabra de Dios acerca de la unidad plural única bíblica. No es cualquier tema y es normal que haya este tipo de confusiones o de interpretaciones que a veces se han dado que no concuerdan con la realidad bíblica, pero hemos visto que los argumentos antitrinitarios no tienen realmente la cabida que pretenden en los textos que han usado aparentemente a favor de sus ópticas. No tienen realmente el respaldo de la inspiración en ninguna forma, ni de la palabra de Dios, ni de los escritos de Elena de White. Así que déjame saber tu impresión sobre esta parte de la respuesta. Bueno, yo creo que lo que responde este hermano a la pregunta es básicamente lo que la Biblia enseña, por ejemplo, en Colosenses 1, 15 y 16, donde se dice que todo fue creado por medio de Cristo y nada de lo que fue creado sin Él. Aquí Claro, según esta óptica antitrinitaria, como ya hemos revisado, primero fue engendrado y después se llevó a cabo la creación. Es a lo que se está refiriendo Little John aquí en esta respuesta, como ya hemos visto. Sin embargo, es una óptica absolutamente equivocada, porque el Señor Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Juan y aún del apóstol Pablo, están sosteniendo que nada de lo que ha sido hecho sin Cristo fue hecho. O sea, todo lo hizo Cristo, todo. Todo lo que ha sido creado fue hecho por Cristo. Ellos no presentan al Señor Jesucristo siendo divinamente engendrado, eh, traído a la existencia, porque no existía. Ellos no presentan eso. Ya vamos a ver más adelante cómo se intenta manipular aún más esta realidad de la dimensión divina, siempre existente y autoexistente del Señor Jesucristo como ser personal lado a lado con Dios. Será interesante ese punto al terminar con esto y al parecer no voy a concluir en esta segunda parte. Va a haber una tercera parte por el tiempo que se lleva aquí. también citando Juan 1.3, ¿no? Que deja en claro que Cristo no puede ser un ser creado. Juan 1.3 dice que nada de lo que fue creado sin Cristo. Por lo tanto, esto excluye cualquier posibilidad de tener a un hijo creado en algún momento, ¿no? Claro, se dan cuenta, acaban de escuchar lo que se dijo. No hay ninguna posibilidad de pensar que el Señor Jesucristo haya sido creado. Exactamente es lo que enseña la Biblia. No hay ninguna posibilidad. Sin embargo, lo dicen los argumentadores antitrinitarios, pero no captan lo que están diciendo. Es allí la confusión comprobada en ellos, producto de esta confusión que se les armó astutamente por estar consultando previamente marcos de error, es decir, materiales con párrafos seleccionados adrede para sugestionar la mentalidad de ellos y entonces crean en lo que están presentando con relación
a la Trinidad, a la Deidad, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios el Padre. Están desenfocados, producto de esos materiales que consultaron y no haber profundizado en realidad. Aparentan ser eh, personas que profundizan, que tienen esa forma de inquirir, de investigar a profundidad, pero no lo hacen. En realidad no son profundos en su investigación. Se han quedado a la par de sus maestros. No han llegado más lejos que ellos, de sus maestros antitrinitarios. De hecho, en el testimonio del presentador que invitó al joven, en esta presentación, él reconoce pues que tenía lo básico de el folleto de la fe de Jesús en sus inicios, nada más, pero no profundizó por sí mismo. ¿Y qué pasó? Le llega este una forma sutil de confusión y muy fácil comienza a ingresar en la asimilación de los argumentos antitrinitarios. Es de acuerdo a su propio testimonio, que empezó a recibir argumentos de personas que decían los pioneros no creían en la Trinidad y eso le comenzó a llamar la atención y lo comenzó a asimilar, además de un trasfondo afín con ópticas ah, que tienen que ver con un judaísmo o una rama judaica, que ya es otro asunto, ya es meterse a otras cuestiones. Pero al menos dentro de lo que se ha presentado en la testimonial, pues vemos que no se profundizó realmente bíblicamente como lo estamos haciendo, ni se esperaban las respuestas que están recibiendo. Y esas mismas respuestas que han recibido de este servidor y otras personas, los argumentadores antitrinitarios, que han sido varios que hemos abordado y que porque nos han abordado primero, lo que hacemos es en defensa, no es que vayamos tras, sino que es en defensa de lo que están cuestionando. Así que les hemos puntualizado las respuestas que si hubieran estudiado las hubieran encontrado y se hubieran mantenido en el terreno de la verdad bíblica y no en las fábulas que presentan en el sector antitrinitario. Entonces, esta es la primera impresión que tengo y también nos muestra la cita que Es la primera y la única impresión. No pueden ir más allá porque ahí se quedaron estacionados. Cristo es creador conjuntamente con el Padre, ¿no? El Padre ordena y el verbo, no la palabra, es la que hace. El Padre da la orden y el Hijo es el que ejecuta esa orden y el que crea literalmente, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Otra cosa, Es algo más amplio de lo que se está diciendo acá. Es con relación a una planificación de conjunto. Pero ellos manejan eso, es siempre recibiendo una orden, pero también hay un acuerdo. Es mucho más amplio el tema de la creación y de lo que ha sucedido dentro del plan de salvación, porque el Señor Jesucristo a sí mismo se entregó, es decir, el Señor Jesucristo eh, va en consulta para decir yo me voy a entregar. Y esto está dentro de las especificaciones de la inspiración, tanto bíblica como de los escritos de Elena de White. Pero esto no lo van a pasar a abordar los argumentadores que estamos escuchando aquí, porque se quedaron estacionados en esa primera y única impresión, como estamos demostrando. Voy a concluir hasta aquí para seguir en una tercera presentación y espero acabar en esa otra presentación de lo que aquí se comentó, aunque sería más que suficiente ya con lo que estamos escuchando aquí, pero va a haber una tercera parte de esto que se está aquí presenciando. Así que vamos a concluir y seguiremos más adelante en la escucha
esta presentación que se dio. Se me hizo muy interesante ver cómo no se dan cuenta de lo garrafal de la óptica que están presentando a las personas. Ojalá se puedan dar a la tarea de lo que no hicieron antes, lo hagan, sin prejuicios, ir a la palabra de Dios. Y entonces puede haber una nueva oportunidad de reencuentro con los textos bíblicos y se pueda notar la belleza de la verdad con relación a la unidad plural única divina, bíblica, y que realmente el Señor Jesucristo siempre ha existido, así como el Espíritu Santo, lado a lado con Dios el Padre. Así que seguiremos más adelante en estos estudios. Que el Señor te bendiga y te guarde.